Hoy nos acompaña una de las personas más admirables en el área de medicina, que se ha dedicado 100% a dar lo mejor de sí, con ética, con amor, con pasión, y que de verdad lo da todo para que su paciente siempre salga excelente y mejor de lo que está buscando. Ya con 19 años de experiencia, dedicándose a la salud y no nomás con especialidad, sino con subespecialidad. Él es otorrino, especialista también en cirugía en cabeza y cuello. Aparte tiene una subespecialidad en cirugía de rinofacial. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Cirugía rinofacial. Cirugía rinofacial. ¿O cirugía estética facial? Bueno, pues cirugía rinoestético-facial. Es todo un profesional, la verdad. Pero más allá de todos los estudios, especialidades y de todo, porque aparte es un nerd, aquí nos gusta, la mayoría, el 99% de las personas que están aquí en este podcast son unos súper nerdazos, pero yo creo que sí es el number one de los nerds. Y más tarde voy a contar algunos secretos de este jovenazo y cosas secretillos. Me conoces de mucho tiempo. Sí, por eso voy a contar algunos secretos divertidos. Fun facts. Pero la verdad es que es un orgullo tener un doctor aquí en la ciudad de Tijuana. No solamente pacientes de aquí en la ciudad lo buscan, también vienen de Estados Unidos y de otras partes, porque precisamente buscan el trabajo tan impecable, porque es demasiado perfeccionista en su trabajo y aparte se toma la paciencia de explicar y más cosas positivas que me puedo pasar diciéndote ahorita en la introducción. Pero bienvenido, doctor Jesús Ariel Ángulo Robles. Es un gusto, un placer y pues la verdad es un familiar para mí, tanto él, sus dos hermanos y sus papás. Así es que bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Meli. Gracias por tenerme aquí. Y el gusto es mutuo, el cariño que hay y el tiempo de conocernos, tu familia. Me da mucho gusto. Desde niños, por eso decía, hay secretos y todo, pero hoy vamos a sacar varios trapillos al sol. De hecho, de eso se trata el podcast, de que más allá del súper doctor que es, de todo lo preparado que está, de su ética, de todo ese balance que lleva, platicar de qué es lo que hay detrás de el doctor Jesús Ariel, o como muchos lo conocemos como Jesús. Así es que empezamos. Gracias. ¿Cómo era Jesús de niño? ¿Era travieso? ¿Era calmado? ¿Era tremendo? ¿Era explorador? ¿Cómo vivió Jesús su infancia? Fíjate que creo que en travieso no. Sí había momentos sobre todo cuando había reuniones familiares, primos, que se armaba el desmadre. Y perdón, no sé si puedo decir groserías aquí. Sí, puedes. Como todo niño, creo que había momentos, pero en general creo que era un niño muy curioso. Era muy curioso, muy metódico, muy ordenado, muy perfeccionista. Es lo que mi mamá siempre dice. Yo era el que, si me regalaban un carrito y al rato ya no servía el carrito, lo desarmaba y le sacaba el motor y veía que tenía y lo hacía funcionar y le ponía una pila y me hacía un abanico. Entonces, no me gustaba quedarme nada más con lo que era visible a simple vista, buscaba qué había detrás de eso. Impecable con el orden, aparentemente, yo no recuerdo mucho de eso, pero mi mamá dice que todo el tiempo ordenaba mis cosas por colores, mi cuarto estaba ordenado. Luego llega mi hermano Giovanni y era todo lo contrario de mí, entonces... Oye, también lo voy a invitar a él. De hecho, el próximo mes va a ser de mis invitados. Todavía no le he lanzado la invitación, pero voy a invitar obviamente a Giovanni y obviamente voy a invitar a David, porque me parece de lo más emocionante lo diferente que son los tres, que somos. Las personalidades y cómo llevan esa hermandad, ¿no? O sea, se me hace, pues, los quiero un chorro a los 5, ¿no? Pero sí quiero ver, o sea, que conozcan esos matices de cómo es su familia, ¿no? Y el amor que llevan entre los 5, ¿no? El apoyo que siempre ha sido, pero sí, tu mamá dijo es verdad lo que dice tu mamá, ¿eh? Sí, siempre fue así, y eso generaba
frustración y peleas de manera diaria, pero ya con el paso del tiempo hemos aprendido a tolerarnos, querernos, ayudarnos, complementarnos. Y eso ha sido súper padre. Oye, pero ¿qué onda con el tema de las chanclas? Platícale eso a la gente que nos está viendo. Eso no lo saben tus pacientes. Mi mamá tiene una habilidad natural, que es la chancla más rápida del oeste y tiene una puntería impecable. Me tocaron chanclazos siempre, como todo niño, pero a nadie le tocaron más chanclazos como a mi hermano Giovanni. Pero Giovanni se creía muy listo, entonces un día de estos corre, mi mamá le pega un grito y él va y se sube a la litera y se esconde detrás de los dos barrotes de la litera. Y va a sonar de película, pero mi mamá literal agarra la chancla desde el marco de la puerta, ¡pum!, la avienta y justo entre medio de los dos barrotes le pega. En vez de llorar nos pusimos a reír todos. Y hasta la fecha le recordamos la historia a mi mamá y se orina de la risa, pero buenísimo. Mi mamá hasta la fecha no falla esa chancla. Esa es una historia que... No, pues es una leyenda más bien. Siempre la señora de Lina... Es la historia que sacamos de que cuando estamos platicando de la chancla, ¿no? De que, sí, muy precisa con esa chancla. Ahora es una abuelita amorosa, cariñosa. No, ya no existe, ya. La educación gentil, la violencia no. Pero en su momento, a todos rectitud. nos tocaron. Tenía que sacar esa historia, por eso te dije, van a haber varios secretillos. Ese era uno muy chistoso, la verdad. Es buenísimo. Y bueno, ya en la secundaria y en la prepa, ¿cómo te fuiste desarrollando? ¿Cómo fue evolucionando tu personalidad? Fíjate que siempre he pensado que me pude haber divertido más en la prepa, en todos los ámbitos de mi educación. Creo que el nivel de autoexigencia siempre fue mucho. Y la verdad es que yo me sentía muy orgulloso de mis calificaciones y mis promedios y demás. Ya mirando atrás en retrospectiva, probablemente trataría de relajarme un poquito más. Pero si contamos una historia de cómo fue mi vida primaria, secundaria, prepa, pues era el niño que se la pasaba estudiando, que sacaba puros dieces, que un 9 no era permitido en casa. No que nos regañaran, pero siempre había como el y el por qué un no un 10. Entonces, no me tenían que decir, yo siempre quería sacar 10 y era como una competencia constante que teníamos otro compañero y yo pues Francisco, lo conociste, sí. Si me escucha, un saludo, Francisco. Siempre había esa competencia de quién sacaba la mejor calificación. Entonces, esa competencia sana, entre comillas, porque fuimos excelentes amigos. Pero ya mirando atrás, probablemente pude haberme divertido un poquito más, relajarme un poquito más, salir, disfrutar, experimentar. En términos prácticos, esa fue mi educación de esas 3 etapas. Y yo, viendo la cámara fijamente, voy a hacer un paréntesis y sacar otro trapo. Bueno, una pregunta antes, pero no te... señora Ariel, señora Lina, no te exigían los 10. O sea, tú te lo exigías, ¿no? Creo que no tenían que decírmelo, pero mi mamá era muy ñoña. Ahí donde ves a mi mamá, era la persona más ñoña del mundo. Entonces, no nos decía, quiero que tengas puros 10, pero siempre decía, ¿y ese 9 por qué no es un 10? O ese 8, ¿qué te faltó para que fuera un 9? Ok. Entonces siempre había como esa exigencia, el repetir de, sé mejor cada día. Mi papá... Hasta la fecha, tú lo conoces. Bueno, él dice que nunca le gustó la escuela. Creo que probablemente no terminó, creo que terminó la secundaria. Pero eso no le quita mérito. Es una persona sumamente perfeccionista, sumamente profesional, dedicada, pero perfeccionista. Súper inteligente también. Muy inteligente, pero inteligencia de barrio, que lo ha llevado, gracias a Dios, a donde está. Y cosas tan simples como lavar el carro. O sea, el carro se lava de arriba a abajo, que las piedritas de abajo no las subas, las llantas se lavan al final, y luego esto, y luego eso, y luego eso. Y el dicho que siempre nos decía era, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Y entonces,
eso combinado con la exigencia de mi mamá, pues no tenía de dónde salir diferente. Entonces, no es algo de lo que me arrepienta. Nos ha traído y nos ha llevado a mí y a mis hermanos a estar donde estamos. Pero probablemente pudimos habernos relajado un poquito en ciertas etapas. Y en la universidad, en algún punto de la universidad, logramos encontrar parte de ese equilibrio y fue cuando empezamos a disfrutar un poquito más todo. Pues parte de mi paréntesis era que su mamá y mi mamá son comadres, son mejores amigas, son de que todo juntas. Hay veces que hasta yo les doy carrilla porque mandan fotos y o sea, se los juro, de que salen con la misma ropa, pero diferente gráfico. Y yo les digo, otra vez se pusieron de acuerdo y ya nomás empiezan a soltar la carcajada de que no puede ser y según ellas no se ponen de acuerdo, que así salieron, o sea, ese nivel de complicidad tienen, ¿no? Uh-huh. Pero pues son un grupito, ¿no? Pero en aquel entonces, pues Jesús pues era como el perfecto, o sea, era así es que Jesús saca puros dieces, Jesús es el mejor del salón, Jesús hace caso, Jesús se porta súper bien y todos, o sea, obviamente, pues todos los hijos de los amigos, era como que, ya Jesús, ya bájale, era como que nos haces quedar mal, ajá, obviamente claro que se lo merecía, era como que es obvio que, pues él es así, o sea, por eso te decía, creo que por eso pensaba yo que no te lo exigían, porque, pues, naturalmente, pues, pensábamos que así eras, pues bueno, sí, siempre has sido bien inteligente y nerd, ¿no? Las dos se te da y aparte estudias, ¿no? Pero era así como que siempre nos daban carrilla, así como que, pero pues como eras amigo, era como que ya, pura carrilla, siempre era como que si alguien nos tenían que comparar o echar carrilla o motivar, era con el Jesús. Ahora, imagínate. Y bien merecido, ¿no? O sea, porque hasta la fecha nos acordamos y era así como que el Jesús otra vez. Me dan carrilla sí, por eso te digo, o sea, íbamos a tu casa y estabas estudiando. Todo el tiempo estaba estudiando, pero desde la secundaria, o sea, era de que todo el tiempo estudiando, todo el tiempo así, y pues, obviamente, ni el Giovanni, ni yo, ni mis hermanos no llegábamos a tu nivel y era así como que, pues el Jesús sí. Y que el Jesús sí, nosotros como que ya, Jesús, ya. Pero era matadón, o sea, inteligente. Matado. O sea, la inteligencia se te da, o sea, tu IQ se te da ya, pero aparte eras matado, o sea, aparte te gustaba, pues. Me gustaba, pero, y mira, ahorita que comentas eso. Yo sacando los traumas. A lo mejor, sí, para eso va a servir este podcast. Ay, mamá, no. El psicólogo. Señora Adelina y mi mamá tuvieron la culpa de todo esto. Fíjate que no lo hacían, obviamente, nuestros papás con esa intención. No, ni nos agüitábamos, te dábamos carrilla también nosotros de que, otra vez nos hiciste quedar mal y así, pero pues así eras tú. Pero era un estándar. Sí, tú eras el estándar. Me ponían ellos en como un estándar. Como el ejemplo, eras el ejemplo. Que yo sentía la presión de cumplir. Entonces, si en algún momento por algún momento no me sentía con ánimos de estudiar o con ánimos de ser el bien portado o a lo mejor hacer algo para lo que me fueran a regañar, decía, no, es que tengo un estándar, tengo un ejemplo que dar, mis hermanos. O sea, yo siempre fui pórtate bien porque tus hermanos te están viendo, pórtate bien, ponles el ejemplo. Entonces, de manera indirecta es una responsabilidad que ponen sobre ti, sobre lo que eres y lo que deberías de seguir siendo. Entonces, si en algún momento, o sea, tatuajes, o sea, mi mamá todo el tiempo fue, si en algún momento te pones un tatuaje, te lo voy a quitar. Desterrado. Obviamente yo no iba a ser el primero que se pusiera un tatuaje en la familia, fue mi hermano David, y ya cuando vi que no se lo arrancó con un cuchillo caliente, dije, pues yo también me voy a poner uno, siempre había querido uno, entonces por ahí va el rollo de issues que ahí uno empieza a analizar de la infancia, que no cambiaría nada de mi vida y nada de mis papás, los amo y son excelentes seres humanos, personas. Pero detallitos que uno va analizando conforme va progresando. Sí, todavía ahorita como los vemos de abuelitos de que, cállate la boca. No, sí, es increíble, es impresionante. Uh-huh.
Y bueno, ya sales de la prepa y ¿cómo decides que quieres estudiar medicina? ¿Cómo es ahí tu iniciativa? ¿Cómo te inspiras? No sé de dónde salió la idea de hacer medicina, pero yo recuerdo que desde que estoy en el kinder, yo siempre le dije a mamá que yo quería ser médico. Y mi mamá, orgullosa, siempre alentó el hecho de que yo fuera médico. Mi papá no le gustaba la idea, obviamente él está en un giro completamente diferente. Y nunca me dijo, no seas médico, pero me decía, oye, no, pues mira, es que ayúdame, que los restaurantes, que esto y lo otro. Pero no sé, a mí nunca me gustó el rollo de los restaurantes y yo siempre dije medicina, medicina, medicina. Entonces mi objetivo siempre, durante toda mi vida, era que terminando la preparatoria iba a ser medicina. Médico. ¿Tuviste retos en la universidad? No sé, pues con algún maestro, compañero, familiar, de cualquier índole. Yo creo que el reto más importante del estudiante de medicina es el sacrificio que haces de tu familia y tus amigos. Y a lo mejor unos lo llevamos al extremo, que fue probablemente lo que yo hice, ¿no? Reuniones familiares, o sea, lo que platicas, de repente Sí, digamos, si tú fue estabas... el cumpleaños de alguien. O no ibas o estabas en el cuarto estudiando. O salía y comía algo y me regresaba a estudiar. Sí. Porque yo tenía un examen que presentar. Entonces, pues te pierdes de eventos familiares, te pierdes de eventos importantes, te pierdes de muchas cosas. Dejas de ver amigos, le pierdes la pista a amigos queridos de la preparatoria, la secundaria, porque pues ya los intereses no son los mismos, las agendas no son las mismas. Yo creo que esa es la parte que más pesa para el estudiante de medicina. Y cuando entras al internado, ¿tuviste alguna injusticia, algún castigo? Todos los que han venido, médicos, me han contado historias de que me tocó dormir en el piso, me tocó estar encerrado, ¿cómo me dijeron? Me dijeron el no sé qué, 48. Ay, no sé, uno de que no, y una vez que el R no sé qué no me dejó salir y ya había terminado y que hasta el día siguiente, o sea, puras historias de terror. Entonces, ¿tienes alguna o prefieres hacer skip de historias? Dice, o sea, los que han venido de doctores me han dicho de que ya las cosas han cambiado porque muchos de ellos son maestros ahora y como que tratan de no hacer lo que hicieron con ellos, pero todos me han dicho así cosas bien gachas, pero gachas. Y no nomás en el internado, también en la residencia. En la residencia sí, así que, ¿es en serio que la residencia? Sí, o sea, todos. Totalmente. Es un tema muy controversial, pero es un sistema diseñado para funcionar de esa manera. Okay. No estoy de acuerdo, no lo apruebo. En su momento fui uno de los principales motivadores de cambiar ese ambiente, sobre todo en la residencia. Pero al final de cuentas nos salió, como dice el dicho, el tiro por la culata. O sea, te das cuenta que cuando intentas ayudar a alguien a que no sufra lo mismo que tú sufriste, se te terminan subiendo los hombros y te terminan afectando. Nunca creo yo, y saldrá por ahí alguno a contradecirme a lo mejor, pero creo yo que nunca fui injusto con algunos de mis residentes, R-, y al contrario, siempre tratamos de abogar por ellos y que no se les cargara tanto la mano y demás, pero es un tema bien controversial. Tanto internado como residencia, largos periodos de trabajo, desvelos, súper mal pagado. Por otro lado, pues es educación prácticamente gratuita. O sea, los americanos hacen su residencia, pero salen con la deuda hasta el tope. Sí. Y pasan años antes de poderla pagar. Nosotros no tenemos eso. Es una educación gratuita, una residencia, una especialidad de alto nivel, bien preparados. Pero ¿cuál es el precio que hay que pagar a cambio?
pues las guardias, el abuso, los desvelos, injusticias, si lo quieres llamar así. La parte mental, la salud mental. Exactamente, la salud mental. Así es. Bueno, una vez más se confirma con otro doctor de que sí existe ese mundo, pues, injusto. Completamente. Sí, y ya que sales del servicio, ¿sabías que querías hacer tu especialidad en otorrino? ¿No? ¿Cómo eliges estudiar? Para ser honestos, salí del servicio súper burnout. Yo no, en algún punto hasta dudé si quería seguir haciendo medicina, porque me di cuenta que todo lo que había hecho y sacrificado no me garantizaba éxito en la vida. Porque podría ser el mejor. En ese momento a mí me gustaba mucho neuro, por ejemplo. Neurología a mí me encantaba. Pero decía, pues no sé si con esto me voy a dar el estilo de vida que yo quiero. Y no es que quiera un estilo de vida ostentoso, pero la verdad es que el servicio médico es mal pagado. Y sobre todo para lo que te sacrificas por tanto tiempo. Entonces, eso, más el internado, acababa de salir del internado y el servicio, el abuso, las guardias, los desvelos, yo no quería saber. Yo dije, no me voy a aventar una residencia en México. Entonces, decidí tomarme un año sabático, me puse a trabajar, ya estaba casado, así que tanto Alma como yo empezamos a trabajar como médicos generales, haciendo guardias en hospitales, diferentes cosas que podíamos hacer ya como médicos generales. No tan bien pagado, pero pues salía para tus gastitos diarios. Y ese periodo se extendió a 2 años. En algún momento consideramos la idea de hacer los steps para irnos a Estados Unidos. Hice el step 1, gracias a Dios me fue muy bien. Podía haber continuado con el proceso, pero también llegó un punto en el que me di cuenta que el tipo de medicina que hacen en Estados Unidos no iba con lo que yo quería o con lo que yo pensaba que era la manera correcta o adecuada de hacer medicina. Entonces fue un desenamorarme de este pedestal a donde tienes a la medicina de Estados Unidos y empezarle a agarrar cariño nuevamente a lo que yo quería hacer. Entonces, durante toda la carrera, a mí siempre me llamó la atención la cirugía plástica, pero nunca me gustó la cirugía plástica corporal. A mí me gustaba la cirugía estética facial, cirugía plástica facial, rinoplastía sobre todo, a mí se me hacía una obra de arte y algo que iba muy bien con mi personalidad por el detalle que le inviertes a una cirugía. Es una cirugía súper compleja. Entonces, otra de las maneras de hacer rinoplastía o de llegar a ese objetivo era por medio de la otorrinolaringología. Entonces ahí fue donde decidí que quería hacer otorrinolaringología para poder hacer lo que estoy haciendo en este momento. Pero fue un proceso de 2 años de desintoxicarme de lo que habíamos pasado en la carrera internado-servicio y otra vez volverme a enamorar de medicina, porque sí fue un proceso difícil, complicado. Ya que entras a la residencia, ¿cómo decides, o sea, cómo te va la residencia y luego cómo decides hacer tu subespecialidad? Yo sabía que tenía que hacer la subespecialidad. Bueno, no, al principio no. Porque yo pensaba que saliendo de la residencia ya podías hacer como tal estética facial. Uh-huh. Y sí y no, dependiendo del hospital en donde estés. El hospital donde yo hice la residencia es un excelente hospital, Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México. Es uno de los mejores hospitales del país, al menos de la institución pública. Pero el enfoque es mucho más hacia patología de oído, cuello, garganta, senos paranasales. Rinoplastía como tal o estética facial no era algo que se hiciera mucho, era algo que teníamos nosotros que procurar en rotaciones extras y demás. Muchos de los otorrinos que hacen cirugía de nariz la hacen sin haber hecho una preparación extra.
Pero yo decidí que si a esto me iba a dedicar y esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero hacer todos los días, quería tener una preparación extra. Entonces decidimos quedarnos un año más en Ciudad de México y aprender en ese año todo lo relacionado, pero ya específicamente a estética facial, pero 90% de lo que hacíamos era prácticamente rinoplastia. ¿Cuánto duró tu especialidad, tu subespecialidad? Es un año. En ese año hice 2 fellows en rinología y cirugía plástica, cirugía estética facial. Okay. Plástica no, porque... Eso quería que especificaras para que se quedara claro y conciso de, o sea, tu especialidad y tu subespecialidad y el título así completo. ¿Y cómo fue tu estancia ya, o sea, estudiando, siendo residente? Y cabe mencionar también que esa es la siguiente pregunta, ¿no? Que ahorita la vamos a fusionar, de cómo conociste a tu esposa y quién dio el primer paso. Fui yo, de una manera muy chusca. A Alma la conozco, se lo confesé a Alma mucho tiempo después, pero nosotros venimos de un colegio muy pequeño, ¿no? Colegio Niños Héroes en La Mesa, era una escuela muy chiquita. Sí. Y luego entramos a una preparatoria federal Lázaro Cárdenas, que es un mundo. Y te sientes chiquito, diminuto. Sí. Salías al receso y empezabas a buscar a tus 2, 3 compitas que habían quedado y ahí te quedabas en una esquinita, cotorreabas y te regresabas al salón. Y yo veía a lo lejos a pasar a la inalcanzable. Así decía yo, no mames, esta chava está muy guapa. Se me hacía muy atractiva, pero nunca iba a ir a hablarle. Nunca. Entonces, en el fútbol americano, uno de mis mejores amigos, Alfonso Duarte, que es como mi carnal, mi hermano ahora, pues un día me dice, oye, te tocó, ya en el tercer año de preparatoria, de análisis clínicos, me dice, te tocó con mi prima en el salón. Y yo, sí, ¿quién es tu prima? Y ya resulta que era Alma. La inalcanzable. La inalcanzable. Entonces ahí nació. Empezamos a cotorrear. Me senté yo donde ella se sentaba. Empezamos a tener pláticas así incidentales. Oye, pásame la tarea. Oye, que eso, que lo otro. Pero tú la buscabas. O sea, tú tenías la intención. Yo recuerdo que yo fui el primero, así como no queriendo la cosa, que empecé a hablar. Pásame la tarea. Oye, ¿qué le entendiste aquí? Y de repente ya el cotorreo de amigos ya se volvió de nosotros dos, y los dos creo que acabamos de salir de una relación así medio tormentosilla y como que ninguno de los dos quería algo serio, y de la nada pues llevamos ya 20 años juntos y aquí estamos, 20 años juntos con 2 chamacos. Sí, que para allá iba, que los dos decidieron estudiar medicina y que los dos estudiaron una especialidad y que los dos se fueron a Ciudad de México y ella entra a psiquiatría. Psiquiatría. Uh-huh. Ella también hace una subespecialidad para terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Alma Duarte es una doctora que yo le refiero pacientes porque yo estoy adiestrada para detectar si alguno de mis pacientes tiene, así como si veo y sé que tiene resistencia a la insulina, pues lo mando con el que es. Así como si alguien me pregunta, oye, me quiero operar la nariz, pues lo voy a recomendar con el mero bueno. También sé detectar, o si me preguntan, siempre los mando con Alma. Y trabajo, o sea, es un ping pong al final de cuentas, y mi paciente muchas veces viene aquí a buscar una solución, pero en realidad lo que tiene que trabajar es acá y acá, ¿no? Entonces, para mí Alma es de las mejores, si no es que la mejor psiquiatra aquí de Tijuana, porque más allá de que vayan por un medicamento, que yo siempre les digo, es que psiquiatría no es ten tu medicamento, o sea, es tratar tu salud mental. Y Alma tiene ese extra que te escucha.
Es la calidez humana. Sí, no, es otro rollo. Es que yo pudiera... yo hubiera invitado a Alma también. La voy a invitar también. Porque Alma, la doctora Alma, yo he visto el avance de sus pacientes porque vienen acá conmigo y empiezan a avanzar un chorro. Uh-huh. Y empiezan a decirme, es que yo no sabía o hace mucho que no me sentía bien. Y los trata o es muy asertiva con el diagnóstico y con el medicamento. Entonces, pues obviamente avanzando allá, mejora acá me traen resultados, claro, sí, o sea, claro. Entonces es ahí donde quería fusionar esa parte, ¿no? De que los dos se casan. Esa pregunta no la había pensado, pero tuvieron una boda muy suave. Tuvieron una boda muy divertida, mucho ambiente, literal. Sí, literal, fue una boda... yo respondiendo tu pregunta, ¿no? Fue una boda que literal se celebró el amor. ¿Verdad? ¿Cómo sentiste? Era una boda muy anticipada, porque duramos 7 años de novios. Entonces, y los dos somos los más grandes de la familia, y siempre los dos tuvimos ese plan de casarnos jóvenes. Pues que también son muy familiares las dos familias, ¿no? Entonces como que traían los mismos valores también. Sí. Entonces se casó el más grande de las dos familias y se hizo un borlote sabroso y... Sí. Sí, es de las mejores bodas que yo he ido porque pues la pista estuvo todo el tiempo llena. O sea, es de las... Y de ahí la seguimos. Sí. Al sí, Prox. Sí. Seguimos al Prox. Pero sí, cierto. Llegamos con todo y en vestido. Calidad, sí, con todo y vestido. Llegamos en calidad de bulto al hotel. Sí, pero de verdad es de las pocas bodas que he visto que la pista siempre estuvo llena. Uh-huh. Estuvo bien divertida, es cierto. Pero bueno, es que esas cosas dan gusto platicarlas también porque finalmente han sido un equipo de 20 años y les han salido las cosas súper bien. Y hasta esa parte, ¿no? De que se fueron juntos a hacer la residencia y ahí fue casualidad que les tocara en Ciudad de México o cómo, eso es lo que quiero saber. ¿O ustedes eligieron? No fue. Ahí viene una parte chusca de mi especialidad. Yo sabía que quería estar en Ciudad de México y yo sabía que quería estar en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Por las razones que comenté hace un momento. Pero otra razón muy importante era porque yo entré a la residencia un año antes que Alma. Okay. Entonces, yo sabía que la mayor probabilidad de que pudiéramos estar juntos en la misma ciudad, una vez que ella entrara a la residencia, era en Ciudad de México. Entonces, yo no investigué más del hospital, no investigué cómo eran las guardias, cómo era el ambiente, cómo era la enseñanza, no investigué nada, solamente dije, quiero estar Este es el mejor, yo quiero estar aquí. Gracias a Dios, nos fue muy bien en el examen, pude elegir la ciudad y el hospital donde yo quería, y el plan salió como esperábamos. El siguiente año, Alma aplica y le toca en un hospital en Ciudad de México. Qué bueno. Porque nuestro plan ya era pues tener hijos, empezar nuestra familia y todo, lo cual suena sumamente loco para 2 residentes de primer y segundo año de residencia con un hijo. Ahorita a lo mejor platicamos un poquito de eso, pero sí, no fue del todo casualidad. Y lo chusco es que yo llego a la residencia y yo digo, ok, ¿qué tan complicado puede ser una guardia de otorrino? Porque dije, pues algún sangradito, algún taponcillo y ¿qué tan complejo puede ser? Oh, sorpresa, que me voy enterando cuando llego al hospital que no solamente soy otorrinolaringólogo, también soy cirujano de cabeza y cuello. Y Centro Médico Nacional tiene uno de los servicios más grandes de cirugía de cabeza y cuello. ¿Y quién lo atiende? Los residentes de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Entonces estamos hablando... ¿Qué casos te tocaba ver? O sea, sí, fuertes. Todos los días accidentes. Eran abscesos de cuello, baleados en cuello, estenosis traqueales, traqueostomías de urgencia, pacientes que literal, si no les hacías la cirugía en el momento, se morían.
Y a mí, yo odio las urgencias. Odio las urgencias. Si hay algo que no me gusta de mi especialidad, son las urgencias. Llego a ver algunas, pero ya a esas alturas creo que ya le puedo decir que no a gran parte de ellas. Pero sí, en su momento pues no puedes. O sea, no había médico de guardia No tenías opción. Éramos el residente, el R4 o el R3 al principio, porque al principio sí era R4 o R3, el R2 y el R1. Y por R son residentes de primer, segundo, tercer, cuarto año. Y pues llegó y no respira y hay que meterlo y drenarlo o estenosis traqueal y literal como los del circo que les meten unas banderillas por la garganta y dilatar la tráquea que está cerrada. O hacer una traqueostomía en vivo con el paciente despierto en la cama de urgencias. Y entonces era de que código rojo, el paciente en urgencias y tienes que correr y llevar tu equipo y rajarle ahí mismo en la cama, pues. Hay varias historias interesantes de contar. Entonces yo pensaba que iba a dormir en mis guardias, que iba a ver algunos... A todo dar, bien a gusto. Pues, y tracas, me tocan no urgencias. Y literal no duermes. O sea, toda la guardia... Sí, había guardias tranquilas, había guardias muy pesadas, pero era variable. No, pero pues te tocaban casos de vida o muerte. O sea, ya con eso tienes para tener el estrés hasta el tope. Sí, era una residencia. No es la más pesada de todas. Había servicios mucho más pesados, urología, por ejemplo. Pobrecitos, ellos sí sufren mucho. Pero sí era una residencia muy pesada. Oye, ¿y te tocó ser ya cuando ibas avanzando en tu residencia, el líder, ¿cómo le llaman? ¿El jefe? ¿El jefe de residentes? No quise. Fue curioso. Nunca me interesó, para empezar. ¿Pero te querían elegir? En algún momento, sí. Uno de los jefes de servicio me comentó la posibilidad. Ya había otra compañera que era la jefa y me lo comentó, pero yo no presté interés porque no hay ningún beneficio. Y más responsabilidades. Más responsabilidad, te echas a todo el mundo encima. Yo dije, yo ya estoy en mi último año, quiero estudiar para mi examen de consejo, estoy casado, tengo un hijo, tengo muchas cosas que preocuparme. No tengo tiempo para preocuparme por otros 15 morros en la residencia. Platícanos ahora sí brevemente cómo deciden Alma y tú ser papás en la residencia. Fue una decisión difícil porque no es la etapa, por evidentes razones, no es la mejor etapa para tener un hijo. Sobre todo para ella. Pero sabíamos que era en ese momento o hasta terminar. Y tener hijos hasta terminar la residencia, pues ya se salía mucho del plan de vida que nosotros teníamos. Sí. Entonces dijimos, pues, no sé cómo lo vamos a hacer, pero nos vamos a rifar y así fue. Como tú dices, hemos hecho un excelente equipo desde siempre y nos las arreglamos de muchas maneras, pero sobre todo, yo quiero decir que Dios abre muchas puertas y Dios nos acomoda todo. También creo que cuando haces las cosas bien, la gente quiere ayudarte. En el internado nos dieron las mismas guardias, por ejemplo, las mismas vacaciones, porque teníamos una bonita relación con el jefe de servicio y nos ayudó, ¿no? Pues es que los dos son buenas personas. O sea, los dos son bien nobles, la verdad. Entonces era imposible caer... Pues sí, era imposible caer mal. Siempre han sido súper, desde jóvenes, chiquitos, siempre han sido buenas personas. O sea, son naturalmente bonachones los dos. Yo creo que eso te abre muchas puertas. Sí, yo creo que por eso caían bien automáticamente y a lo mejor por eso, como dices, ¿no? Se les abrían esas oportunidades. Y qué buena onda que les daban esa coordinación de vacaciones o de guardias. Sí, y yo siempre he dicho que pide las cosas. Lo peor que pueda pasar es que te digan que no. Entonces, iba con el jefe de servicio, hablaba con mis compañeras de mi misma generación, se la rifaron toda la residencia, o sea, me echaban la mano con guardias, cambiábamos los roles para yo poder estar en guardias alternas a las de Alma.
así Alma podía quedarse con el niño y los días que ella estaba de guardia, yo estaba en la casa y viceversa. Nuestros papás nos ayudaron bastante. Es difícil estar en una ciudad donde no tienes a tu familia, pero mi suegro se fue, se iba un mes y luego mi suegra se iba otro mes y luego iba mi mamá un mes y así nos echaban la mano. Fue una etapa súper complicada. Tuvimos una niñera de planta los 3 primeros años de vida del Mati y eso nos hizo un parote y sí había veces que no lo veíamos como queríamos, pero fue complicado. Para Alma mucho más. Alma se aventó su primer año de residencia embarazada. Entonces imagínate estar haciendo guardias con una panzota y dio lactancia también, ¿no? Lactancia. Yo aplaudo a Alma de pie porque nadie sabe lo que es ser mamá lactante y menos residente y menos se la rifó la Alma, la verdad. Más de uno de sus compañeros se echó una tacita de café con leche porque se equivocaban, la guardaba en el refri de la residencia. No. Qué pesado, sí, pero... Y guardaba la lechita y al rato iba y se la daba al Mati. O yo pasaba por ella. Entonces iba a su hospital y agarraba la leche y ya se la daba. Sí, es una locura la lactancia. Fue una locura todo. Oye, no me sé muy bien esa historia porque mi mamá me la contó, la verdad, pero ¿cómo estuvo que Mati empezó a hablar a musgo? Sí. Alma se enojó mucho. Pasaba mucho tiempo está muy chistoso. Con la niñera que teníamos, era una chavita, la Tiofi, era una chavita de un pueblo en Guerrero donde hablaban un dialecto que se llama musgo. Era una barrera de lenguaje impresionante, o sea, era bien difícil poder comunicarnos con ella, pero nos entendía lo suficiente para mantener salvo a nuestro hijo. Y no había otra opción. O sea, era la única persona que conseguimos y la verdad hizo un excelente trabajo. Mantuvo vivo a nuestro hijo 3 años, pero ella casi no hablaba español y Mati la escuchaba mucho a ella hablar en su dialecto. Entonces de repente empezó a decir palabras en amusgo y Teofi nada más se reía de... ¿De qué te ríes? Es que dijo papá en amusgo. Y Alma se encabronó, dijo... ¿Cómo? Ya aprendió a hablar amusgo y todavía no habla español. Pero, oye, sí. lengua materna de musgo. Su primera palabra fue en amusgo, según Teofi. No es cierto, creo que dijo más. Más se fue su más primera palabras, palabra. Claro, yo creo que la sí. palabra más, porque le encantaba comer. Entonces decía más. Es bien inteligente ese niño. Bueno, tus dos bebés. Y bueno, ¿cómo logras ese equilibrio de ser doctor, papá, esposo, hijo, hermano, amigo, todólogo? Es complejo, yo creo que tú lo entiendes. Querer combinar tu vida profesional con familiar y sobre todo nosotros que somos muy apegados a nuestras familias. Pues quieres estar en todos los eventos, en todas las cenas, en todos los cumpleaños. Pero sobre todo estar con tus hijos y dedicarles tiempo de calidad y estar presente. Entonces siempre fue un propósito y yo te puedo decir que disfruto mucho lo que hago profesionalmente, pero mi proyecto número 1, mi proyecto más importante son mis hijos. Entonces podría agendarme consulta todo el día, podría agendarme cirugía todo el día. Me encanta estar en quirófano, pero sé que tengo actividades con los niños que cumplir. En la mañana llevarlos a la escuela, en las tardes llevarlos a actividades extracurriculares, eventos importantes, festivales. Si hay algo, se mueve o se cancela. Entonces, es un objetivo que siempre he tenido y creo que hasta ahora Alma y yo hemos hecho un muy buen equipo. A veces no puedo ir yo, pero va ella. Pero siempre hay alguien. Y familiares también. Nuestra familia ya sabe que tiene que avisarnos con anticipación cuando hay algún evento. Agenda apuntada, cumpleaños y demás. Ya sabemos que va a haber fiesta o cena para con tiempo poder apartar los espacios. Pero sí, es algo complicado. Es algo complicado hacer tiempo para todo. A veces andamos saturadísimos, termina el día y terminamos agotados, pero
pero es muy satisfactorio. Tenía que hacer esa pregunta obligada, ¿no? Y más porque, pues, tenemos el ejemplo de nuestros papás, ¿no? De que toda la vida, ese también ha sido el propósito de ellos, ¿no? La familia y, pues, tanto tus hermanos como mis hermanos, tú y yo, es el ejemplo que tenemos y que queremos seguir con el legado, ¿no? De tener una unión familiar y una familia saludable. Así es. Y quiero saber cómo empezaste con tu consultorio. O sea, ya que regresas de la residencia, ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo empieza Alma? ¿Empiezan juntos? ¿Empiezan separados? ¿Cómo ya empezaste? Yo empecé antes que Alma. Ok. La residencia de Alma terminó un año después que la mía. Entonces, en un punto de ese año, un colega me llamó para que le ayudara. El doctor Nicolás Leiva, excelente cirujano plástico, me llamó para que le apoyara con una paciente, con una cirugía. Entonces dije, bueno, pues vamos. Veo a la familia, le ayudo. Hicimos eso. Luego, al mes, otro amigo supo que andaba por aquí y me mandó un paciente, el doctor Noé López, traumatólogo. Ah, sí. Y le digo, ¿sabes qué? No estoy en Tijuana todavía, o sea, vine a ayudarle a Nico, pero pues, ¿qué necesitas o qué onda? Entonces, ahí vi la posibilidad, dije, bueno, a lo mejor puedo empezar a ir, sigo en México, en Ciudad de México, pero puedo ir y venir. Entonces, eso fue lo que hice. Por ahí le pedí a un maestro que si me prestaba su consultorio para ver a un par de pacientes cada 2 semanas, porque realmente no eran muchos pacientes, yo todavía estaba en Ciudad de México. Me dijo que no podía porque su agenda estaba muy saturada, pero en el colegio de otorrinos puso el aviso de que había un newbie, un novato ahí que iba llegando, que quería llegar. Y el doctor Lumbán me contactó y empecé a trabajar con él. Una persona a la que le tengo mucho cariño, respeto y es uno de mis grandes maestros y un excelente otorrino. Él me acogió y me enseñó y me ayudó. Yo le ayudaba con sus pacientes, veía a los míos. Entonces lo que hice durante 4 meses es ir y venir cada 2 semanas. Venía, veía a sus pacientes, veía a los míos, me regresaba a Ciudad de México, trabajaba allá, continuaba con mis diplomados. Y así lo estuve haciendo por 4 meses. Ya cuando llegué a Tijuana, ya que nos movimos 100%, pues prácticamente yo ya tenía un trabajo estable. O sea, nunca batallé para iniciar, para que me empezara a ir bien, para empezar a ganar dinero. Para cuando se regresó Alma y los niños ya teníamos departamento, amueblado, trabajo, consultorio, todo. No era mi consultorio en ese momento. Pero ya tenía su lugar para ver pacientes y dónde operar. Y un excelente lugar. Sí. Y un excelente maestro. Sí. La mayoría de las cosas las podía manejar, pero de repente había cositas de, doc, tengo este caso, fíjese que así, mira, hazle esto, dile esto, ponle esto, recétale esto, y el doctor con toda la disponibilidad y esas ganas de enseñar, y no solamente de enseñar, de aprender. O sea, no era de los doctores que se cerraban a yo lo sé y yo tengo mucha experiencia, yo lo sé todo. Me preguntaba, oye, ¿qué aprendiste en tu diplomado? ¿Qué técnicas nuevas hiciste? ¿Qué estás haciendo para manejar esto? Y eso te hace sentir súper padre porque sientes que le estás contribuyendo y usaba, o sea, te lo preguntaba de manera genuina. Entonces, después de 3 años de trabajar con él ya y de formar una excelente relación, ya yo me independicé y puse mi propio consultorio, que es donde estamos ahora. Fíjate que ya vino también Octavio Mancilla. Sí. Misma historia de que también lo acogieron maestros de él. Igual súper agradecido con esos doctores y sigue perteneciendo a ese grupo. La doctora Gloria Pila también me mencionó el nombre de un doctor. De hecho, yo llegué a ir a su primer consultorio también a llevar a Lua, ¿no?
Todos han tenido un maestro que ha sido como un ángel, parece, o sea, como alguien que viene a apoyarlos de una manera muy natural y con esa parte de querer enseñar. Y no como de esa parte de tú eres mi competencia. Sí, porque al final de cuentas, pues eso soy, ¿no? Soy otro otorrino más en la ciudad. Sí, pero me ha sorprendido que me han platicado la misma historia que tú y que se han portado súper buena onda, que no les ha costado compartir el conocimiento, compartir su espacio de trabajo, platicar o tener esa retroalimentación de lo nuevo, de lo actual, con lo que funciona o con la parte de la experiencia, y eso se me hace un lado pues que no se conoce de la medicina, porque casi siempre hay unos doctores que se ponen en el sus pie. moños. Sí, hay muchos doctores que son mala onda. Y ahora sí, una pregunta de las buenas, chistosas. ¿Cómo es que te atreviste a ser TikToker? ¿Cómo te convertiste en animarte a hacer los reels chistosos? ¿O te convencieron? Fue bien difícil. Ya sabía que me ibas a contestar que fue un reto o algo así. Cañón. A lo mejor no se notaba, me decían que no, en el caso se ve bien natural todo, y yo por dentro muriéndome del nervio. Pero sobre todo hablando de esas expectativas. Porque uno tiene la idea de que eres doctor y eres un profesional de la salud. ¿Cómo? Pues, con su especialidad y... bailando y haciendo ridiculeces en redes sociales, ¿no? Y más porque yo no tenía un background de redes sociales, o sea, tenía Facebook. Pero yo soy de los que se mete y revisa a ver qué anda haciendo la gente y no opina, no publica, nada, pues. Entonces, empiezo a hacer redes sociales muy tranqui, publicaciones así bien genéricas. Y es hasta que contrato a otra empresa que manejaba las redes de un amigo. Y las chicas que las manejan, con las que trabajo hasta la actualidad, son súper buenas y súper movidas y te hacen sentir cómodo. Me llevaban, mira, en este material queremos, esto está en tendencia, esto sí, ya sabes. Yo no tenía ni idea de qué era eso, de todo lo que me platicaban, Reels. No sé ni hacer pero no sé ni publicar algo. No soy la mente maestra, yo solamente soy el que se para enfrente de la cámara y hace alguna payasada. Al principio me costaba trabajo. Y yo decía, no, vamos a hacer videos informativos. Sí. Informativos, vamos a hablar de otitis media, vamos a hablar de rinoplastía. Pero luego ellas me explicaron del engagement y cosas que más o menos entiendo ahora. Me dicen, es que hay que combinarlo con 2, 3 cosas chuscas y luego algo informativo para poder captar la atención de la gente. Y luego me di cuenta que me divertía mucho. Y a la gente le gusta también. Y que a la gente se le hace divertido. O sea, mis hermanos y yo es de que, o sea, nos reímos y de que el Jesús subió eso, pero sí le salió súper bien y jajaja. O sea, a veces nos lo mandamos al grupo de la familia y así de que no manches, el Jesús hizo eso. O sea, de que es buen contenido. O sea, independientemente de el contenido valioso que das con la información actualizada y con ética y todo, lo otro chistoso está suave también, o sea... Aparentemente hay talento para otras cosas, no solamente para medicina. Sí, son muy buenas creadoras de contenido tu equipo de mercadotecnia, la verdad. Pero fíjate que una es una línea muy delgada, o sea, está súper... Son buenísimas. Sí, son muy buenas. Son buenísimas. Y ahora ya se enfocan más al contenido informativo y menos lo chusco. Pues, ya casi no publico, pero sí seguimos poniendo cosillas. Sí, está bien así balanceado. Lo balanceamos. Sí, pero sí hubo una persona en redes sociales que comentó que se le hacía poco profesional que yo subiera ese tipo de contenido. ¿Pero ha sido o fue tu paciente? No. Nada más una persona X, mi primer hater en redes sociales. Y la verdad es que no le iba a contestar nada, pero le contesté, siento mucho que no sea de tu agrado, respeto tu postura y tu posición, pero la verdad es que mi equipo de trabajo y yo nos divertimos mucho haciéndolo. Y ¿Qué es la verdad? Es el objetivo, divertirnos nosotros y que la gente se divierta. Y ya le puse ahí con todo respeto, cuando gustes aquí te en consulta. Obviamente no fue, y si fue no supe quién era.
Muy buena respuesta, muy educado. Pero sí, siempre van a haber los hates. Pero, ay, no, a mí sí me gustan tus redes sociales, cómo te ayudan a hacerlas. Y tú también, bien metido en tu papel. También al que siempre te digo que Tavo vino, pero él sí decía, no, él anda bien chavorruco y yo ya le dije de que... Podcast que tiene está cagadísimo. Yo sí lo veo. Yo también lo veo y me quedo escuchando. No, sí, yo también. Y de que no te pases, le digo. O sea, me da mucha risa. Me da mucha risa. Digo, ¿en qué te juraste? O sea, te convertiste en lo que juraste destruir, siempre destruir. O sea, porque él era todo informativo. Siempre, ¿Y ahora? siempre. Y yo cuando iba a consulta a llevar todo el primer año del UA, o sea, era así bien puntual y todo. Y siempre me decía, yo nunca voy a hacer videos, yo nunca voy a bailar. Uy, hasta decía groserías de que yo no y no. ¿Y ahora? Y cuando lo veía aquí, ya tenía tiempo que no lo veía. Así, ¿no? O sea, así de que me río un chorro y le mando memes y así, ¿no? Y luego le dije, le pregunté, ¿qué se siente que tus videos de baile tengan más views que tus informativos? Y saltó la cara esto, todavía no sale, ya va a salir el video. Te iba a decir podcast. Que no lo he visto. No, todavía no salió el podcast de él. Va a salir, ya viene el de Ale Guzmán. Ok, viene de Gloria. Ah, sí, fue el primero. Ok. Fue el primero. Viene el de Tavo, y el de Ale Guzmán son los siguientes. Pero no, pues nos estamos riendo toda la consulta. No, está no, me cae re bien. Para hacer reír a la gente. Me cae re bien y tiene un corazón gigante. Siempre le digo, el jefe de jefes. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es tu parte favorita de tu profesión y cuál es la que menos disfrutas? Quirófano, definitivamente. O sea, estar ahí haciendo... la cirugía. Yo puedo estar... Soy una persona soy una persona tardada en rinoplastía. No, pero pues porque te gusta que queden súper bien. Porque soy bien perfeccionista y si hay algún detalle que no me convence, lo desarmo y lo vuelvo a armar y busco y hago y pueden... O sea, en mi cabeza yo llevo 1 hora operando, pero volteo el reloj y ya pasaron 3 horas. Y a veces hemos tenido 2, 3 cirugías en un día o sea, yo, por mí, yo no tengo problema, pues yo me puedo quedar en quirófano. Tú feliz y el equipo ya. Es por el equipo, doctor, y porque también es... Doctor, tire paro ya. Mi anestesióloga también es mamá y también tiene que llegar a su casa. Sí. Y porque tengo el firme objetivo de disfrutar a mis hijos mientras todavía me pelan, entonces decidimos no saturarnos en quirófano. A lo mejor en un futuro... agendamos 2, 3, 4 en un día, probablemente, muy probablemente, pero por el momento no. Pero si a mí me dieras la posibilidad, yo no tengo problema con estar todo el día en quirófano. La parte que no me gusta, y creo que lo mencionamos ahorita, son las urgencias. Sí. No me gustan. Me gusta tener el control de mi agenda, poder decir cuándo sí, cuándo no. No me gusta que me hablen en la madrugada para, doctor, tu paciente, que no sé qué. Si se tiene que ser un paciente posoperado, que gracias a Dios nunca hemos tenido una situación de ese tipo, se atiende, pues es lo que es, no es nuestra responsabilidad. Pero cuando llegué a la ciudad, pues llegas y no te puedes poner chiquión. Entonces le dije que sí a 2, 3 hospitales para estar como médico de llamado para urgencias. Okay. Entonces me hablaban de Hospital Nova, de Hospital Florence. Doctor, tenemos una urgencia. Y entonces íbamos y revisábamos. Y odiaba eso. Odiaba salir de mi casa en la madrugada, ir a ver a un paciente. Era horrible. Entonces, en algún punto, gracias a Dios, ya no tuve la necesidad de hacerlo. Y ya tengo mucho que no veo urgencias. Pues, si es algo que me molesta, sería eso. ¿Quién pone la música? ¿O qué música pone? Dayan Nava, mi anestesióloga, excelente. Si me estás escuchando, Dayan, sí te mencioné en el ¿Tiene podcast. redes sociales? No sé cuáles son, pero ahorita las buscamos. Bueno, el doctor Nicolás Plástico sí tiene, también para que lo sigan. Uh-huh. Pero bueno. Dayan es mi anestesióloga. Ella está en la mayoría de mis cirugías. Ocasionalmente me ayuda alguien más, pero por lo regular es ella. Ella elige la música dependiendo del humor que trae y dependiendo del humor del grupo.
Ok. Pero el factor, bueno, un talento que yo creo tienen todos los anestesiólogos es leer la vibra del quirófano y poner lo que se requiere. Entonces ya saben, tanto ella como Mayra, mi enfermera instrumentista, que si la cirugía se pone complicada, porque la nariz me está costando mucho trabajo y ya me estoy desesperando, me estoy frustrando, tienen que poner Luis Miguel. Es mi gusto culposo y me empiezan a poner Sol, Arena y Mar y yo ya me relajo y, ya, empezamos a bailar. fluyes. Y el ambiente Ay, no. fluye, la cirugía fluye y todo sale bien. Entonces sí, Dayan es a ella le damos ese beneficio. Ok. Dato curioso, chistoso. ¿Y alguna vez has atendido algún personaje famoso, artista o malandro que te haya pedido incluso que le cambies como la cara? No tienes que decir nombres, nomás sí o no. Malandro que yo sepa, no. Y Dios me libre, digo, pues no quisiera tener ese tipo de compromisos. Pero gente famosa, una vez atendí a Omar Chaparro, algo A todo tranqui, dar, ¿no? El muy, buena muy persona. bien, muy tranquilo. Me llamó un doctor anestesiólogo, tiene su clínica en Zona Río, y me dijo, oye, tengo aquí a Omar Chaparro que está buscando un otorrino que lo revise, que no sé qué. Ya, claro, con gusto. Fuimos, lo revisamos, a todo dar el tipo. ¿Crees que Doctor Ariel ha evolucionado como, oye, bueno, también como persona? Tres cosas que hayas mejorado. Como persona, Como persona y profesional, o sea, puedes combinarlas. sí, porque van de la mano Sí. completamente. Algo que me pasaba muy frecuentemente cuando recién empecé era, am, me estresaba mucho durante mis cirugías y antes y después. Durante en quirófano no, soy la persona más feliz. Pero antes y después, sí, antes con el plan quirúrgico, mi dibujo, mi plan, qué le voy a hacer y demás. Y luego posteriormente con el seguimiento, el resultado. En mi cabeza, yo quisiera que todo lo que hago en quirófano se quedara así ya de manera permanente. Pero, pero no es así. O sea, obviamente la rinoplastía, como toda cirugía, sobre todo hablando de la cirugía plástica, pues lleva un proceso. Los cartílagos, el grosor de la piel, los cuidados del paciente y un montón de factores que están fuera de mi control. Sí. Entonces, con el tiempo, obviamente, ya no solamente es el hacer las cosas bien, ahora es el hacer las cosas bien con mucha más experiencia y la capacidad de entender que hay cosas que no están en mi control Exacto. y que hay cositas que a lo mejor no van a salir como tú esperas, pero que tienen solución. Y entonces ya los vas valorando en el seguimiento postquirúrgico, si hay que modificar los cuidados, si hay que poner algún medicamento y detallitos que vas valorando, platicar con el paciente, tener mucha comunicación. Yo creo que eso ha sido clave de la buena relación que tengo con ellos para tener un trato entre el paciente y yo. O sea, este es un matrimonio, es una relación, hablando de rinoplastía, de un año. Y vamos a trabajar en tu resultado final durante este año, pero necesito que tú pongas de tu parte y yo voy a poner toda la mía para llevarte ese resultado final. Exacto. Entonces disfruto mucho más ahora que lo hacía al principio. Me encantaba la cirugía, pero era estresante. Gracias a Dios nos ha ido muy bien porque hemos puesto mucho empeño en cada rinoplastía que hacemos y con toda la conciencia tranquila de que siempre hacemos todo lo que está en nuestras manos para darle el mejor resultado al paciente. Yo creo que ese sería el cambio más importante, la capacidad de estar un poquito más relajado y eso obviamente impacta de manera importante en mi Sí, familia. la verdad que son resultados súper bonitos, súper finos. O sea, sí es Gracias. muy asteric en los resultados. Es Así. el objetivo. Sí, sí quedan muy bien.
Ay, vayan a consulta y opérense. Y entender que Sí, la que verdad. cada paciente es diferente y que cada paciente Sí, te es pide algo personalizado. diferente y que cada paciente le va algo diferente, necesita algo diferente. Y yo siempre le digo al paciente, la primera consulta es súper importante. Saber lo que tú quieres, lo que yo te puedo ofrecer y combinar, saber bien tus expectativas y tener una expectativa clara del resultado que vamos a buscar para poder llegar a ese resultado final que buscamos. 3 postres favoritos. Pueden ser dulces o salados. ¿Me regalas una botellita de agua? ¿Tenemos? 3 postres favoritos. El pastel de chocolate siempre ha sido uno de Tu los... hit number 1. El hit. Muchas gracias. El pastel de chocolate es el hit number 1, pero así chocolatoso. No tiene que ser nada fancy. El Solo pastel, así, chocolate. podemos decir comerciales, Claro. ¿sí? Sí. El pastel de Costco, Así te iba a decir. esa rosquita Sí. que está como... Que dicen que es como el de Bruce, ¿no? El de la película de Matilda. Exacto, así que está como smushy, como grasosito. Sí. Uf, ese. Con ese me... Ey, pacientes, ya saben qué regalarle al doctor. Chocolates en general, ese pastel, buenísimo. Si me llegan con unas coyotas de Sonora de piloncillo, También. Sí. excelente regalo. Fantástico. Y otro postre que me gusta mucho, pero que muy pocas personas lo hacen como me gusta, es el pie de limón. Mi tía Silvia de Guadalajara. Tía, si estás viendo, no te traes un paisito, le queda muy rico. Oye, no mencionaste al David. ¿Algún postre del David? Por favor. Hay un postre que hace David, que es la Carlota. Es la que hacía desde niño, ¿no? Ajá, la Carlota de galleta con esa Sí, cremita. ese desde que tenía, ¿qué? 5 años, yo creo lo hacía Y le siempre. queda Sí, muy le queda rico desde entonces. delicioso. Sí. Es muy rico. Pero ese es tu favorito es de como él. mi top 4. Pero es tu De él, de los que hace, el flan le queda muy rico. El pastel de elote le queda muy sabroso. Pero nada supera el chocolate. Nada. Lo siento, bro. Haz Modo algo de David. chocolate. Ya te tocará tomar venganza Ya te tocará a ti. en el podcast. ¿Y cuáles son tus sueños hoy en día? Creo que estoy viviendo Viviendo el mío sueño. ahorita. No pediría nada más. Si me preguntas qué quiero o dónde me veo en un futuro, seguir haciendo lo que estoy haciendo. A lo mejor quitando de lado la necesidad económica que hay detrás de todo esto. Trabajas para ganar y ese dinero no te lleva a la felicidad, pero como dice Dayan, te deja en la esquina una cuadra y ya tú decides caminar la otra cuadra. Poder tener esa libertad financiera para salir, viajar, conocer, disfrutar a mi familia, a mis hijos, a mis papás, sin sentir que tengo que trabajar, probablemente. Pero es muy, muy banal. La verdad es que si me preguntas, este momento de mi vida es mi sueño y lo que siempre quise. Lo que has trabajado toda tu vida para estar donde estás en Para este estar momento. Y esta es la última pregunta, pero siempre les digo que me tienen que contestar sí o no, porque hay muchos que creen que si dicen como sus proyectos, se ceba. Entonces, ¿hay proyectos que tengas que vienen en camino? ¿Sí o no? No. De proyectos. No hay. Sí, Ahorita eres el no. primero que me dice que no. Todo uno me dice sí. Y ya les digo, no digas, para que quede como en suspenso y se logre. No, estoy viviendo el momento. Mi proyecto principal era mi consultorio. Gracias a Dios ya lo tengo. Vamos a cumplir... Llevamos 1 año y medio desde que nos movimos a la nueva ubicación. A futuro hay algunas cosas que quisiera explorar, pero creo yo que parte importante de la vida es diversificar.
y me gustaría explorar otros aspectos de la vida que no tengan que ver con medicina. Nada que yo sepa en lo que sea experto, y he tratado de educarme en muchas otras cosas que no sean necesariamente medicina. Para, pues, no sé, uno nunca sabe. Se pueden presentar oportunidades en otros ámbitos de la vida. Muy bien. Tus redes sociales, por favor, ¿cuáles son? Doctor Ariel Angulo en Instagram. ¿Y algún número donde te puedan contactar? ¿O ahí es el principal? No me sé el número ¿No? de mi teléfono, de mi consultorio. Bueno, ahí que te busquen. De todas maneras, a la hora de editar el video, yo busco el número y ahí lo ponemos. Sí, en mis redes sociales están números de WhatsApp. Consultorio, de WhatsApp y mis redes sociales. TikTok. Ah, ¿también tienes TikTok? Claro. Mira, no sé. ¿Cómo le hace uno para monetizar en México TikTok? Creo que yo ya podría... Sí, ya. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hacemos? No sé, yo no tengo TikTok. ¿No? No, solo Facebook, Instagram y Creo que me ha YouTube. ido mejor en TikTok que en Instagram y en... Es que es otro formato y es mucho más fácil hacerse viral en TikTok. Ajá, sí. Y ya ahí los seguidores son de todas partes del mundo y pues pueden venir a visitarte y hacerse su nariz más bella o cualquier parte de cara y cuello. Pues bueno, muchas gracias, Jesús. La Muchas verdad gracias a ti, aprecio Melissa. demasiado que hayas aceptado la invitación. De hola me dijiste sí. Me sentí súper contenta de que quisieras compartir tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, más siendo que eres una persona muy importante de manera familiar desde que somos chicos. Siempre he tenido una admiración, siempre ha habido esa parte de que familiarmente hay un equipo, hay esa... Hay complicidad. Sí, siempre. Y yo creo que va a seguir toda la vida, ¿no? Porque son muchos años de amistad. Y siempre voy a aplaudir el éxito de todos los integrantes de la familia Angulo. Así como estuvimos ahí en la boda de los 40 años, así va a ser siempre. Nos vemos en 10 años en la de los 50. Ay, ¿harán fiesta? Claro. ¿Tú crees que no? ¿Te los presento? Ay, no. No, muchas gracias por invitarme, Meli. Sí, Jesús. No podía no venir. El cariño, la admiración es mutua. Tanto tú, tus hermanos como tus papás. Sí. Todos queremos muchísimo Sí. y el lazo de amistad que hemos formado es increíble, es padrísimo. Es una dinámica súper natural, súper sincera. A tu papá lo quiero muchísimo, a tu mamá pues son mis padrinos. Mi papá se cree uno de ustedes. O sea, Tu papá ha sido mi papá se chavorruco desde el principio y lo admiro por eso, jugando fútbol ahí, pásala, azul, pásala. Buenísimo, Sí, hay tantas historias, es que los sí. patillos, me muero de la risa cada vez que los veo. Creo que a quien veo menos es a ti, pero entiendo que tenemos vidas un poquito Jesús no da la vida. La verdad que sí me pesó no haber ido al último. Pero tú tampoco fuiste, ¿verdad? Al último viaje. No fui, no pude. Es que avisaron con muy poquito tiempo, con un mes Como creo. un mes, sí. Y yo ya tenía agenda llena de cirugías, pues digo que cancelara para Sí, nosotros también, no me acuerdo que también hubo ahí, o teníamos otro viaje muy cerca de esa fecha y ya no alcanzamos. No se pudo. Pero sí me pesó porque pues se la pasaron. Se la pasaron súper bien y se traen muy Oye, buenas historias. chef privado y todo. Sí, y no sé qué. oye. Pero pues sí, ese es el tipo de cosas de que es lo que ha sido toda la vida, ¿no? Esa unión, esa unión familiar por la que tú y yo seguimos trabajando, y los cuates y Giovanni, el David. Gracias, Jesús. No, a ti. Espero que a Alma le guste se llama Lazy Susan, la pintura. Ah, ok, O sea, para sí. la mesa. Ya después la van a La ver. pintura así se llama, Lazy No, Susan? no. La madera. Ah, ok. Ay, yo. La estructura Esta. de madera. Sí. Ok. Ay, Estoy cuidado. empezada, es que es madera. Bueno, se pone en la mesa y ya Sí. es giratorio.
un regalito para mis amigos Almita y Jesús con mucho Muchísimas cariño. gracias, nos gustó para mucho. que se lo di a Jesús y me hizo, no, pero no le quiero poner comida porque Se va a maltratar. se va a maltratar. Le digo, no, para eso es, le digo, para que lo pongan. Pero espero que la disfruten. Está padrísimo. Sí, es súper, súper práctico. Muchas gracias. Pero bueno, nos vemos pronto, espero. Y dale like a este video. Espero que te hayas motivado y vete a operar con este super doctor. Ahí te espero. Bye. Hasta luego. Listo.